Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a mostrar una forma en la cual podemos analizar un circuito eléctrico, pero con respecto a algo que me encontré por ahí, una persona pidiendo ayuda y decía: no funciona esta máquina de hielo. ¿Qué podrá hacer? Tiene gas, presioné el contactor y funciona. Bueno, en realidad este circuito eléctrico acá a simple vista se ve bastante simple, pero en los comentarios la mayoría de las personas que le contestaban lo que le decían era es la tarjeta verde, es la bobina del contactor, es o sea, le daban una cantidad de fallas, pero así es esto, es esto otro, esto otro. Yo considero que si vamos a ayudar a alguien que tenga ese problema, que no sepa que tiene el equipo, es preferible explicarle cómo buscar la falla y no estar uno adivinándole a él cómo, qué podría hacer sin saber. Pero en realidad le voy a dar una pequeña explicación de cómo analizaría yo solamente esa imagen. Lo primero que veo en la imagen que tiene dos capacitores, uno de marcha, uno de arranque. Aquí creo que no sé si se señala, pero voy a colocarle unas flechas en edición. Uno de marcha y uno de arranque y un relé potencial. También hay un contactor. Él dijo que pulsa el contactor y enciende, que tiene gas refrigerante. Y está aquí la tarjeta electrónica, que la controlan los sensores del equipo. Primero que todo, tenemos que verificar si hay un circuito de control, de qué voltaje es el circuito de control, para poder determinar en sí por qué el contactor no activa, porque lo que no está activando es el contactor aparentemente. El contactor no es 24 voltios porque tiene un puente de este cable amarillo que vemos acá, que va desde la entrada de voltaje hasta la bobina del contactor. Ya es una señal de que solamente ese es un puente y del otro lado está el cable que se encarga de cortar la bobina del contactor. Este cable va a necesitar un switch que va a ser el que va a mandar la señal para que active el contactor. Debemos de comprobar primero la bobina del contactor a ver si está abierta o está bien. Si la bobina está bien, debemos de comprobar el switch. Si el switch está bien, debemos de comprobar todo lo que hay desde el switch que activa ese contactor hasta el contactor. O sea, ese cable amarillo que está del lado derecho debe pasar por un presostato, un de alta, un presostato de bajo, algún tipo de termostato. O sea, debe pasar por varios dispositivos que abran el circuito y que eviten que arranque el equipo a lo que le cortan el voltaje a ese contactor. Entonces, esos dispositivos que vamos a conseguir en el camino, cada uno debemos de comprobarlo, dependiendo si son dispositivos electrónicos o eléctricos. O sea, si son dispositivos que son sensores o si son dispositivos que son no van a estar conectados a esa línea de corriente. Solamente dispositivos eléctricos que cortan una línea de 110 voltios. O sea, no va a cortar o una línea de 220 voltios. Van a ser presostatos de alta, de baja, presostatos de aceite, controles de temperatura que pueden cortar esa línea. Controles de temperatura mecánicos, porque digitales tendrían que cortar una línea de 24 voltios. De ahí entra en funcionamiento esta otra tarjeta, que al parecer no le está dando ninguna falla porque le estuviese titilando algunos de los bombillos que se encuentran acá si fuese una falla de los sensores que lleva esa tarjeta. Y supongo que él hubiese mencionado que la tarjeta está titilando, que los bombillos titilan o hay alguna falla, algún tipo de código de error, y no lo mencionó. De todas formas, esa tarjeta también está dentro de los dispositivos que pueden cortar la electricidad del contactor. O sea, pueden ser uno de los que corten la electricidad del contactor, pero él no mencionó que hay ningún tipo de error que dé luces encendidas o algo.
al no estar tilando los bombillos que están acá, esta tarjeta no está mandando una señal. Si la tarjeta no se está energizando, debemos de comprobar el 24 voltios, o sea, el transformador de esa tarjeta, porque esa tarjeta sí tiene un transformador, y comprobar su relay, comprobar qué componente tendrá algún problema allí. Pero todo lo vamos a hacer como con un amperímetro, con la medición de la continuidad en el circuito eléctrico. Vamos a ir paso por paso comprobando y descartando los componentes, porque al descartar los componentes que vemos allí, que no vemos allí, sino que está en el circuito eléctrico que controla el contactor, uno de ellos debe estar fallando porque no está entrando el contactor. Al resolver ese componente, ese circuito eléctrico va a comenzar a funcionar. Y si no, debemos proceder a analizar la tarjeta electrónica. Pero ese es el procedimiento básico para lograr determinar una falla en ese equipo. También debemos comprobar, tiene refrigerante, pero qué cantidad tiene. Cuando lo enciende se va vacío, cuando lo enciende no se va vacío. Todas esas cosas debemos analizarlas para lograr determinar qué falla tiene ese equipo. Lamentablemente él mostró solamente esa foto, no mostró el resto del equipo, y solamente es un análisis simple que estoy haciendo para tratar de darle una orientación a las personas que tratan de determinar una falla, que deben de ir comprobando cada una de las partes eléctricas de un circuito cuando este no activa, y en este caso lo que no está activando es el contactor. Espero que este video sea de utilidad, les abra un poco la mente con respecto a los que no tienen suficiente experiencia, y agradezco mucho, le den un like, comenten si han resuelto fallas en este tipo de equipos, que son un fabricador de hielo aparentemente, según comenta él allí, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.